¿Qué construcciones antiguas eran tan increíbles, tan colosales, que se convirtieron en leyendas? ¿Y cómo es posible que de todas ellas, solo una haya sobrevivido al paso del tiempo? Hoy viajamos miles de años atrás, a una época de faraones, templos, dioses y prodigios. Hoy te contamos la historia de las 7 maravillas del mundo antiguo. Lo que estás a punto de ver no es solo un repaso histórico. Es un viaje al corazón de la ambición humana, al límite entre lo real y lo mítico. Prepárate para descubrir monumentos que definieron una era y aún siguen inspirando a la humanidad. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte más viajes como este. Aterrizamos en Egipto. El sol cae a plomo sobre la meseta de Giza. El aire es seco, huele a arena y a historia. Y ahí está. Te la han descrito 1000 veces, la has visto en fotos, en películas, pero nada, absolutamente nada te prepara para el impacto de tenerla delante. La Gran Pirámide de Keops. No es un edificio, es una montaña artificial, una escalera al cielo construida por y para un dios en la Tierra. Durante casi 4000 años, fue la estructura más alta del planeta. Piénsalo bien. 4 milenios. Ningún rascacielos, ninguna catedral, ha ostentado ese título durante tanto tiempo. Es un récord que hoy nos parece, sencillamente, de otro mundo. Su construcción es uno de los mayores rompecabezas de la ingeniería. Olvídate de grúas modernas, de maquinaria pesada. Hablamos de rampas, de trineos, de la fuerza bruta y el ingenio de miles de hombres. Se estima que se usaron más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de ellos, como los de granito en la cámara del rey, pesando hasta 80 toneladas. ¿Cómo los cortaron con esa precisión milimétrica? ¿Cómo los transportaron desde canteras a cientos de kilómetros? ¿Cómo los elevaron a más de 100 metros de altura? La respuesta oficial nos habla de una organización social y logística sin precedentes. No eran esclavos, sino trabajadores cualificados, campesinos que durante la crecida del Nilo dedicaban su vida a erigir la morada eterna de su faraón. Estaban bien alimentados, recibían cuidados médicos. Era un proyecto nacional, un esfuerzo colectivo que unió a todo un pueblo con un objetivo común: garantizar la inmortalidad de su rey, Keops, y con él, la estabilidad y prosperidad de todo Egipto. La pirámide no era solo una tumba, era el motor económico y espiritual de una civilización entera. Pero su función principal, no lo olvidemos, era sagrada. Era una máquina de resurrección, un complejo funerario diseñado para proteger el cuerpo momificado del faraón y todo lo necesario para su viaje al más allá. Su orientación, perfectamente alineada con los puntos cardinales, sus pozos de ventilación apuntando a estrellas concretas como Orión. Cada centímetro de esta mole de piedra tenía un propósito cósmico. Era el lugar donde el alma del faraón iniciaría su ascenso para reunirse con los dioses, convirtiéndose en una estrella imperecedera en el firmamento. Y si por fuera impresiona, adentrarse en sus entrañas es una experiencia que te cambia. Los pasadizos son estrechos, claustrofóbicos. El aire es denso, cargado de silencio. Caminas por los mismos corredores que los sacerdotes egipcios recorrieron hace 4500 años. Subes por la gran galería, una maravilla arquitectónica en sí misma, un pasillo ascendente con un techo altísimo que te conduce al corazón de la pirámide. Es un viaje al centro de la historia, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido por completo, donde casi puedes escuchar el eco de los rituales antiguos. Y al final del camino, la cámara del rey. Un espacio austero, construido enteramente en granito rojo pulido. Hoy está vacía. Solo queda un sarcófago de piedra, vacío y sin tapa. ¿Dónde está la momia de Keops? ¿Y los tesoros que debían acompañarle? La historia nos cuenta que la pirámide fue saqueada en la antigüedad, quizás poco después de su sellado. Los ladrones de tumbas, conocedores de sus secretos, burlaron las trampas y los bloques de sellado para hacerse con un botín que hoy solo podemos imaginar. El mayor tesoro del mundo antiguo, desaparecido para siempre. Esta ausencia de respuestas ha sido el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de teorías, algunas más plausibles que otras. Hay quien habla de cámaras secretas aún por descubrir, de pasadizos ocultos que la tecnología moderna todavía no ha podido localizar. Escaneos con muones, termografías infrarrojas. La ciencia sigue intentando que la pirámide revele sus últimos secretos. ¿Y si el sarcófago que vemos es solo un señuelo? ¿Y si la verdadera cámara funeraria de Keops sigue intacta, esperando en silencio a ser encontrada? Es un símbolo de la tenacidad humana,
Es un testamento de piedra a una civilización obsesionada con la eternidad y que de alguna manera la consiguió. Dejamos la certeza de la piedra egipcia para adentrarnos en el terreno de la leyenda, del mito. Viajamos a Mesopotamia, a la grandiosa ciudad de Babilonia, cuna de imperios y escenario de una de las maravillas más evocadoras y misteriosas, los jardines colgantes. Imagínalo. En medio de un paisaje árido, una montaña artificial de terrazas escalonadas, rebosante de árboles exóticos, flores fragantes y cascadas que caían como cortinas de agua. Un paraíso botánico suspendido en el aire, un desafío a la lógica y a la naturaleza. Un espectáculo tan increíble que muchos dudan de que alguna vez existiera. La leyenda más hermosa, la que ha perdurado a través de los siglos, es una historia de amor. Se cuenta que el rey Nabucodonosor II en el siglo VI a.C. los mandó construir para su esposa, la reina Amitis. Ella, originaria de Media, una tierra montañosa y verde, sentía una profunda nostalgia de su hogar en la llana y seca Babilonia. Para consolarla, para traerle un pedazo de su tierra natal, el rey ordenó la construcción de este increíble jardín. Un regalo monumental, una proeza de ingeniería nacida no de la sed de poder, sino de un corazón enamorado. Pero aquí es donde empiezan los problemas. El problema es que no hay ni una sola mención a los jardines en las miles de tablillas cuneiformes que nos han llegado de Babilonia. Nabucodonosor fue un rey que documentó exhaustivamente todas sus grandes construcciones, murallas, templos, palacios. Pero de los jardines, ni una palabra. ¿Cómo es posible que la obra más espectacular de su reinado, un regalo de amor tan extraordinario, no fuera registrada por sus propios escribas? Es un misterio que desconcierta a los historiadores. Las únicas descripciones que tenemos provienen de autores griegos y romanos, como Estrabón o Diodoro Sículo, que escribieron cientos de años después de su supuesta destrucción, y que además nunca los vieron con sus propios ojos. Se basaban en relatos de otros, en historias que habían viajado de boca en boca. Hablan de terrazas abovedadas sobre pilares, impermeabilizadas con betún y plomo, y de un complejo sistema de riego para subir el agua del río Éufrates hasta la cima. ¿Son descripciones de algo real o la idealización de un paraíso oriental? La pregunta sigue en el aire, tan suspendida como los propios jardines. La ausencia de pruebas arqueológicas directas en las ruinas de Babilonia, cerca de la actual Bagdad en Irak, no ha hecho más que alimentar el debate. Las excavaciones no han encontrado restos concluyentes que puedan identificarse sin lugar a dudas con los jardines. Se han hallado estructuras con gruesos muros y pozos que algunos arqueólogos, como el alemán Robert Koldewey a principios del siglo XX, interpretaron como los cimientos de la maravilla. Pero estas pruebas son ambiguas y podrían corresponder a simples almacenes o edificios administrativos. La montaña verde parece haberse desvanecido sin dejar rastro. Esta falta de evidencia ha llevado a algunos expertos a plantear una teoría radical. ¿Y si los jardines existieron pero no en Babilonia? La doctora Stephanie Dalley, de la Universidad de Oxford, propuso una idea revolucionaria: que los jardines colgantes estaban en realidad en Nínive, la capital del imperio asirio, a unos 500 kilómetros al norte, y que su constructor no fue Nabucodonosor, sino el rey asirio Sennacherib, 100 años antes. A diferencia de Babilonia, en Nínive sí hay textos del propio rey que describen con detalle un jardín palaciego espectacular, con plantas exóticas y una tecnología de riego asombrosa. Los relieves encontrados en el palacio de Sennacherib en Nínive muestran precisamente eso: jardines exuberantes en terrazas, regados por un acueducto, una maravilla de la ingeniería hidráulica. La teoría de Dalley sugiere que, con el tiempo, la grandeza de Babilonia eclipsó a la de Nínive, y los escritores griegos posteriores, confundidos por la geografía y la historia de Mesopotamia, atribuyeron erróneamente la maravilla asiria a la más famosa capital babilónica. Sería, por tanto, un error histórico, un caso de identidad equivocada que ha perdurado durante más de 2 milenios. Al final, los jardines colgantes de Babilonia existen en un lugar mucho más poderoso que cualquier ubicación física: nuestra imaginación. Sean un regalo de amor de Nabucodonosor, una proeza de Sennacherib en Nínive, o una simple fantasía poética de los griegos, su leyenda ha sobrevivido. Representan el anhelo humano por crear belleza en los lugares más inhóspitos, por domesticar la naturaleza y construir un paraíso en la tierra.
Quizás nunca encontremos sus ruinas, pero el sueño de un jardín suspendido entre el cielo y la tierra seguirá floreciendo para siempre en la memoria de la humanidad. A veces, para entender el presente, hay que mirar al pasado. Y a veces, el pasado nos devuelve una imagen tan potente, tan colosal, que te deja sin palabras. Imagínate entrar en un templo, en la antigua Olimpia, el lugar donde nacieron los juegos, y encontrarte cara a cara con el padre de todos los dioses. Hablamos de la estatua de Zeus, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una escultura de más de 12 metros de altura, hecha de marfil y oro. El escultor, Fidias, ya había dejado a todos con la boca abierta con su trabajo en el Partenón de Atenas. Estaba construyendo un icono, un símbolo que duraría siglos y que atraería a peregrinos, atletas y curiosos de todo el mundo conocido. La sensación al verla debía ser abrumadora, casi intimidante. Cada detalle estaba pensado para que te sintieras pequeño, insignificante, ante la majestad de los dioses. Utilizaron una técnica llamada criselefantina, un puzzle monumental. Era un trabajo de precisión milimétrica, casi de ingeniería. Fidias necesitó un ejército de artesanos para levantar su Zeus. Sin su trabajo, la maravilla no habría existido. Estaba creando el rostro del dios más importante, definiendo el arte religioso para generaciones. La estatua era el juez supremo en los Juegos Olímpicos. Ganar bajo su mirada era una bendición de los dioses, elevando los juegos a un ritual sagrado. La teoría más aceptada es que fue trasladada a Constantinopla y destruida en un incendio. Hoy, no queda nada. Solo descripciones, los cimientos del templo y los restos del taller de Fidias. Es como encontrar el pincel de Velázquez. La estatua ya no está, pero su leyenda habla del arte como un diálogo con lo sagrado. Hay lugares marcados por el destino, lugares que nacen, mueren y renacen. Éfeso, en la actual Turquía, es uno de esos sitios. En el corazón de Éfeso se levantó el templo de Artemisa. Durante siglos fue la envidia del mundo. Era una declaración de intenciones, financiado por reyes y fortunas. Construido para albergar la imagen de Artemisa, la protectora de la ciudad. Un templo que era el centro neurálgico de la vida económica, social y religiosa. Su historia es una sucesión de construcciones y destrucciones. El más famoso entró en la lista de las 7 maravillas. Imagina un edificio hecho de mármol, con más de 120 columnas. Era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Pero la grandeza atrae a la locura, como Heróstrato, que decidió pasar a la posteridad destruyéndolo. Una noche, le prendió fuego al templo. El gran templo de Artemisa quedó reducido a escombros. La gente de Éfeso decidió reconstruirlo, aún más grandioso, un símbolo de resiliencia. El nuevo templo era mucho más que un lugar de culto. Funcionaba como un banco, uno de los más seguros del mundo antiguo. Reyes y comerciantes depositaban allí sus fortunas, protegidas por la sacralidad del lugar. También era un mercado y un lugar de asilo. Una ciudad dentro de la ciudad, con sus propias reglas y poder. En el centro se encontraba la estatua de culto de Artemisa, diosa de la fertilidad. Durante siglos, el templo fue el orgullo de Éfeso. Pero con el auge del cristianismo y una invasión goda, el templo fue dañado y abandonado. Hoy solo queda en pie una única columna reconstruida. Un recordatorio silencioso de que nada, por grandioso que sea, dura para siempre. Algunos se conforman con una simple lápida. Pero luego estaba Mausolo. Él quería un monumento tan espectacular que su nombre definiría cualquier tumba grandiosa. Un mausoleo. Y lo consiguió. Su esposa, Artemisia II, supervisó su construcción tras su muerte en el año 353 a.C. Ella contrató a los mejores arquitectos y escultores de Grecia. El resultado fue un edificio único, una mezcla de estilos. Tenía una base masiva, un cuerpo rodeado por 36 columnas jónicas y un techo en forma de pirámide escalonada. Culminaba en una escultura de Mausolo y Artemisia conduciendo un carro. El mausoleo tenía 45 metros de altura, dominando el puerto. Artemisia, la viuda, murió poco después que Mausolo. Los artistas decidieron terminar el trabajo por su propio orgullo profesional y por la gloria del arte. Durante siglos, el mausoleo cumplió su función, resistiendo el paso del tiempo. Entre los siglos XII y XV, una serie de terremotos sacudieron la región y dañaron gravemente la estructura. La puntilla final se la dieron los caballeros de San Juan de Rodas, que utilizaron sus mármoles para levantar sus murallas.
Hoy, del mausoleo original, no queda casi nada. Para ver sus tesoros hay que viajar a Londres, al Museo Británico. Una historia global, de principio a fin. Ahora, imagínate esto. Llegas en barco a la isla de Rodas. Te encuentras con una estatua de bronce gigantesca, tan imponente que parece tocar el cielo. Es el Coloso. Una declaración de poder, de victoria, de orgullo de un pueblo que acababa de resistir un asedio brutal. Hablamos de más de 30 metros de altura, de toneladas y toneladas de bronce y hierro. La historia cuenta que la idea vino del escultor Cares de Lindos. El proyecto duró 12 años. Usar las armas del enemigo para forjar la imagen de tu dios protector, Helios, el dios del sol. Un símbolo no solo de Rodas, sino de la capacidad humana para soñar a lo grande y conseguirlo. 56 años, eso es todo lo que duró el sueño. En el año 226 a.C., la tierra tembló. Un terremoto devastador sacudió la isla de Rodas, y el Titán se vino abajo. El gigante que vigilaba el mar se rompió en 1000 pedazos. Decidieron dejar las ruinas donde habían caído, convirtiendo al Coloso en una nueva atracción turística. La gente viajaba a Rodas para caminar entre sus restos, para tocar los fragmentos de un sueño roto. Un monumento a la ambición humana y a su inevitable derrota frente al tiempo y la naturaleza. En el año 654, unas fuerzas árabes conquistaron Rodas y vendieron los restos de bronce. Desapareció. Se convirtió en polvo, en memoria. La leyenda de un gigante de bronce que durante un breve instante hizo que los hombres se sintieran como dioses. Si el Coloso era un símbolo de poder, el Faro de Alejandría lo fue de progreso y conocimiento. En la ciudad fundada por Alejandro Magno, en la isla de Faros, se erigió una estructura para guiar barcos y salvar vidas. Una torre altísima, de más de 100 metros de altura. La construcción fue una obra maestra de la ingeniería, con 3 niveles. Durante el día, un enorme espejo de metal pulido reflejaba la luz del sol. Por la noche, una hoguera creaba una llama gigantesca. Era el GPS de la antigüedad. Se convirtió en el modelo para todos los faros posteriores. La palabra faro en español proviene directamente del nombre de la isla donde se construyó, Faros. Su influencia fue tan grande que dio nombre a su propia invención. A diferencia del Coloso, el Faro de Alejandría resistió más de 1000 años, guiando a incontables marineros. Se convirtió en símbolo de la grandeza de Alejandría, sobreviviendo a imperios y guerras. Pero el tiempo y los terremotos pasaron factura. Una serie de sismos lo destruyó poco a poco. Para el siglo XV solo quedaban ruinas. El sultán Qaitbay usó sus piedras para construir una fortaleza. En 1994, arqueólogos descubrieron sus restos bajo el agua. Hoy forman un museo submarino. La historia nunca desaparece del todo. 6 de estas 7 maravillas ya no están. Sabemos que estuvieron ahí, podemos imaginar su grandeza, pero no podemos tocarlas. La ingeniería que las levantó sentó las bases de todo lo que vino después. El arte que las decoró definió la belleza durante generaciones. Son la prueba de que la humanidad siempre ha tenido la necesidad de superarse, de dejar una marca, de gritarle al universo, estuvimos aquí, y esto es lo que fuimos capaces de hacer. La Gran Pirámide de Giza. La más antigua de todas y la única superviviente. Si te ha gustado, suscríbete, y nos vemos en la próxima historia.